Emilio Figueredo ha sido embajador en las Naciones Unidas representando al país en época democrática. Es presidente del editor de Analítica, donde ha hecho una serie de grabaciones con gente sumamente talentosa y preparada en diferentes temas que tienen que ver con el presente, el futuro inmediato y el futuro menos inmediato de Venezuela. Lo más reciente es una serie de 13 grabaciones. Ustedes tienen ahí la dirección para que puedan seguirlas y verla, donde se intenta dilucidar una de las causas por la que estamos en un túnel y no logramos aún ver la luz al final. Y creo que a todos nos interesa saber cuáles son esas causas, cuál es ese túnel y por qué no podemos ver la luz. Bienvenido, Emilio Figueredo, y gracias por estar con nosotros. Gracias, Napoleón. Siempre un placer hablar contigo. Igual. Saludos a tu audiencia. Ok, ¿por qué llegamos a este túnel? Bueno, Cuéntanos. yo creo que es interesante analizar no lo inmediato, que lo hemos discutido muchas veces, las consecuencias del ingreso de Chávez, Maduro, sino cuáles son las causas que hacen que Venezuela no entre de lleno al futuro, ¿no? Y esto mucho tiene que ver con una actitud que viene muy atrás y por eso empezamos este ciclo que trata de explicar por qué estamos en un túnel, ¿no? ¿Te acuerdas? Como la caverna de Platón, ¿no? ¿Sí? Y no vemos la luz. Y no lo vemos porque hemos estado, Venezuela y muchos países de Sudamérica en lo mismo, atados a considerar que la única época importante de nosotros como nación es la que transcurrió entre 1810 y 1830. Es decir, es la vida vista en función de que hubo una etapa heroica y el resto ya no tiene importancia. Eso tiene dos efectos muy graves. Uno, que desconoces los 300 años que hubo antes de que hubiera la guerra de independencia, que fueron muy importantes, que era el momento en que había que aclarar, y eso lo hicimos con los historiadores, que no éramos una colonia, como fueron las colonias inglesas, francesas, portuguesas, holandesas, sino que éramos parte de un imperio y éramos una provincia. Es muy distinto ser una provincia que ser una colonia. Es más, como provincia, claro, éramos una provincia pobre, ¿no? Éramos una capitanía general, era un país relativamente pobre, no podíamos compararnos con el virreinato de Nueva España o el virreinato de Nueva Granada o del Perú, que eran muy ricos. Y sin embargo, con todo y eso, cuando hubo la Convención de Cádiz, ¿te acuerdas? En la época de Fernando VII, Sí. Venezuela mandó 5 delegados, ¿ah? Sí, equivalente a 5 diputados allá. O sea que eso era parte de una historia. Ahora, lo otro es que si ponemos toda la historia basada en las epopeyas heroicas, tenemos dos defectos fundamentales. Uno, una sobredimensión del militarismo que tanto daño nos ha causado, del personalismo, del caudillismo, de factores que están ahí enmarcados y que nos llevan a través de la historia a diferentes manifestaciones. La más grave es que al declararnos como hijos de Bolívar, cada presidente ha utilizado a Bolívar para expresar su forma de gobernar. Hasta Páez, que se separó cuando trae los restos en 1842 a Caracas, se declara, no le queda otro, como hijo de Bolívar, ¿no? Entonces, todo eso que está bien, no desconocemos la importancia de Bolívar, su valor histórico, Sí, pero pero tampoco conocemos, ¿no? Sus errores y graves errores que bueno, tuvo. Y tampoco no independientemente de sabemos eso, es una valorar, figura. nosotros deberíamos valorar los civiles a Vargas mucho más No, a que a Juan los Germán caudillos. Ros, Juan Germán Rossio, Ujú, Andrés Bello, ujú, Guali España, ¿ah? O sea, ujú. hay tantos casos y entonces nos ha llevado a la paradoja de que somos el único país en el mundo en este momento que tiene su moneda con el nombre del héroe. En una época lo tuvo Bolivia, el Sucre y el Ecuador, pero ya no hay más ninguno. Y lo más grave es que hemos puesto en estos 24 años, le hemos dado el nombre a Venezuela como República Bolivariana de Venezuela, y en la Constitución hemos puesto
que el país se rige por el pensamiento de Bolívar. Entonces, eso, aparte de que es un anacronismo, porque tú no puedes regirte por el pensamiento, por más ilustre que fuera, que corresponde al siglo XIX, ¿ah? Y en gran parte al siglo XVIII, porque Bolívar se basaba básicamente en los principios de la Revolución Francesa, ¿no? O sea, que tenía sus partes positivas, pero también tenía sus severos errores. Y eso fue manejado de diferentes maneras, porque Bolívar lo utilizó a su manera Guzmán Blanco, Bolívar lo utilizó Gómez, Bolívar lo utilizó López Contreras, o sea, y Bolívar lo han utilizado ahora. Entonces yo Bueno, creo perdona, que, perdona, hay que recordar un libro y un estudio fantástico de Germán Carrera Dama que se llama El excelente, culto a Bolívar y cómo las grandes dictaduras, ¿no? se aprovechan del nombre de Bolívar y siempre se han aprovechado del nombre de Bolívar. porque lo transforman en un mito o Ujú. en una religión. Sí, pero eso que tú estás diciendo estoy de acuerdo y te lo digo porque yo tengo un amigo, ¿ok? Que él está haciendo Uber allá en Miami. Perfecto. Y me ha llamado 6 veces indignado porque parece que hay una estatua de Bolívar, si es que es de Bolívar, porque él no se refiere a la que está frente al Bayside, ¿ok? Que cambiaron las banderas y pusieron solamente banderas, creo que de Israel, no sé de dónde, y estaba indignado. Ya la sexta vez que me llamó, porque cada vez que pasaba, ¿no? Me llamaba para decir la indignación y ya sexta vez le dije, mira, tú has ido al psiquiatra o al psicólogo últimamente, porque tú necesitas ir al psicólogo o al psiquiatra. ¿Hasta cuándo me vas a estar llamando diciendo que pusieron unas banderas delante de Simón Bolívar que está Claro, porque muerto, enterrado y además hundido por culpa de esta narcotiranía? Hay problemas mucho más importantes y además tú estás seguro que esa es la estatua de Bolívar, porque la que yo conozco de Miami está frente al Bayside. pero es que justamente eso es parte de la deificación, como hicieron el Partido Comunista de la Unión Soviética cuando enterraron a Lenin y lo momificaron en la Plaza Roja. Ujú. Pero esas son formas que utilizan, particularmente lo grave, es cuando lo utilizan los regímenes autocráticos, porque la utilizan para justificarse y para poder hacer cualquier decisión atribuyéndose al padre. Entonces, cualquiera que se oponga a eso es un parricida. O sea, eso es realmente, pero independientemente de las reacciones, la de el que maneja Hugo, el amigo tuyo, lo importante es que en la medida en que nosotros estamos mirando, como dijo en una de las charlas Elías Pino y Turrieta, tenemos permanentemente la mirada en el retrovisor, nos dificulta enormemente ver hacia adelante y entender qué es lo que tenemos que hacer para constituirnos en una nación moderna que esté en las condiciones necesarias para enfrentar los retos del siglo XXI. Pero Entonces, perdona este que te primer, interrumpa de nuevo en esta conversación que tenemos. Pero además nos impide ser realmente democráticos, ¿no? Porque nos absolutamente, impide pensar que si son negativos y hay que luchar y violan los derechos humanos, ¿ok? Una dictadura de izquierda, también una dictadura de derecha los viola. Y también unas pseudodemocracias también los viola cuando violan los derechos humanos. Pero entonces tratamos de pensar que están justificados los asesinatos y las torturas de mis enemigos políticos, ¿ok? Pero me hago el pendejo cuando son, ¿cómo se llama? Cuando asesinan, ¿no? A la gente, ¿cómo se llama? Me hago el pendejo al revés, pero protesto cuando me torturan o asesinan a la gente con las cuales yo me siento identificado. Eso por un lado. Por otro lado, rechazamos que BTV esté al servicio de un partido político y de una narcotiranía, y hay que rechazarlo. Pero el otro día, en una página de esas que yo inmediatamente me fui, decían, eliminamos la noticia de estos par de locos inconscientes que le tiraron sopa a la Mona Lisa, ¿ok? Al cuadro o al vidrio donde está la Mona Lisa. Hay que prohibir ese tipo de cosas. Ah, entonces no te quejes de los otros. Entonces, esa cosa, y además la admiración a Pérez Jiménez y a Gómez, ¿no? Esa admiración. Y entonces justifican el golpe del 45, pero el golpe del 4 de febrero fue horrible. Los dos son golpes militares y fueron contra dos gobiernos democráticos.
Es verdad. Y todo eso es parte de una enseñanza, porque si tú tienes la enseñanza, ¿qué es lo que yo entiendo en su tiempo? Cuando muchacho me gustó la Venezuela heroica de Eduardo Blanco, pero eso era producto de un tiempo, pero es una falsificación histórica. Y ese es el libro casi de cabecera en la Academia Militar. Y a los muchachos cuando le enseñan la historia, le enseñan solamente una etapa de la historia, el resto no existe. Y una nación no es una etapa, es todo un decurrir de eventos y acontecimientos que conforman la realidad de lo que es un país. Y es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y que lo conversé con ellos, es, por cierto, el problema de la que no toman en cuenta, primero, que quieren construir un pasado indígena, que hay que respetarlo porque son nuestros ancestros, pero que no tienen ningún asentamiento real, porque aquí no hubo una civilización indígena, No. salvo lo poco que hay de resto fue en los Andes, los Timotocuicas, ¿no? Mm. Pero el resto no es que sea ignorarlo, pero por ejemplo llega y le cambias el nombre a la autopista del Este, que se llamaba Francisco Fajardo, Que fue el por primer Guaymallén. venezolano realmente, el primer criollo No, venezolano. no, pero increíble. Y además no se dan cuenta que quizás una de las virtudes que tiene Venezuela es precisamente ser, junto con Estados Unidos, los dos únicos países del continente que son producto de un mestizaje, o de un mestizaje y de una inmigración amplísima, ¿no? Venezuela es producto de muchos elementos, de indios, de negros, de españoles, pero más recientemente italianos, portugueses, uh, libaneses, sirios, judíos, alemanes. O sea, es realmente una sociedad que desde el punto de vista, como llaman en los Estados Unidos, que dicen que los americanos son un melting pot de varias culturas, nosotros también. Y eso da una ventaja porque te establece un país mucho más abierto. Aparte que estamos digamos, en la apertura de la América del Sur y desplegado hacia el Caribe y hacia el Atlántico, tenemos que darle mucha relevancia e importancia al proceso de mestizaje. Y también en ese sentido, a que los españoles se comportaron de una manera distinta con los indígenas que como el resto de los países europeos con los africanos. Entonces, Bueno, todos esos perdona que te fenómenos. interrumpa también. Eso es otro cuento que nos echaron contra los españoles. Pero, ¿cuál es el idioma que hablamos y que nos ha unificado? ¿Cuál es el Dios que creemos y nos ha unificado? ¿Cuál es la justicia que usamos, que se suele usar en Venezuela, ¿no? Y que los unificamos? ¿Quién nos metió en la cultura occidental con todo lo bueno y lo malo? ¿Por qué no andamos en Guayuco? ¿Por qué tenemos caballos? Entonces, hay que ver todo lo Bueno, malo de los otros. y se te olvida algo también importante. Ujú. ¿Quién creó el Cabildo? Ujú. ¿Quién creó la Universidad Central? Ujú. ¿Quién creó la planificación urbana? ¿Ah? O sea, hay tantos factores que tú no los puedes ignorar porque todo eso es la suma de todo eso, es lo que somos. Y hoy, mientras sigamos viviendo de mitos, de mirando hacia atrás, no nos capacitamos para dejar de ser vasallos o súbditos y transformarnos en ciudadanos. Porque un país lo construyen ciudadanos, gente que aprecia la libertad y que lucha por la creatividad en una sociedad que tiende o tendría que ser igualitario, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue muy interesante. Fueron, como tú dijiste, tres conferencias. La primera fue con todos miembros de la Academia de la Historia. La primera fue con Elías Pino Iturrieta. La segunda fue extraordinaria, fue con tres mujeres, tres miembros de la Academia de la Historia, historiadora, Elena Plaza, Carol Leal y Inés Quintero, ¿no? Y la de última fue ayer con Tomás Estraca. Por cerrado También el otro gran ciclo, historiador, sí. sí, Ujú. claro, cerrado este ciclo histórico, que es por qué. Ahora, ¿cómo fue que entramos en esto? Ahora entramos en un segundo ciclo que empieza ahora en febrero, que es ¿por qué seguimos en el túnel? ¿Por qué no salimos? ¿Por qué estamos? Y el primer foro de eso va a ser con tres personalidades muy interesantes, que son Gustavo García,
Gustavo Coronel y ¿cómo se llama este? Un pequeño lapso de mente, que es el que hizo Un sueño para Venezuela, que fue ministro de Pérez. ¿Ah? Ujú. Bueno, ya me vendrá, los años pesan a veces. ¿Oíste? En todo caso, la idea es que vamos a hacer varios foros con una visión holística, ¿no? Que sea no de especialistas de una sola rama, sino tendremos psicólogos sociales, con historiadores, con economistas, que nos vayan reflexionando un poco por qué seguimos aquí, por qué no, por qué, por ejemplo, hay un ejemplo interesante, este, eh, que es que en el último informe de la CEPAL, este, Sudamérica, no América Latina, va a crecer solamente a 1,9% del PIB, mientras que Centroamérica y México crecen a 3, África a 3,5 y el sudeste asiático a 6,2. Tiene que haber algo con la actitud, con la forma de gobernar, con los vínculos que no nos permiten pensarnos como una nación en crecimiento, con desarrollo y tomando los desafíos que nos da el mundo en el siglo XXI. A mí me llamó mucho la atención y fue quizás uno de los factores que me hizo intentar hacer este ciclo de conferencias, una declaración que le vi al embajador de Kenia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuando la invasión de Rusia a Ucrania. Y cuando lo interrogaban, él dijo, nosotros en África, si siguiéramos viendo para el pasado, estaríamos inmovilizados como las estatuas. ¿Ah? Ujú. Porque justamente para avanzar, no es que no respetemos la historia, sino que simplemente la historia simplemente es un referente que es de nuestra formación, pero tenemos que enfrentar los retos del futuro con una visión de futuro. Pero Y eso, fíjate, una cosa, Emilio. Entonces, si fuera así como nosotros, los españoles tendrían que tener una gran arrechera a los árabes y a los romanos. bueno, Y más recientemente, los japoneses a los norteamericanos por las dos bombas atómicas, ¿no? Donde hicieron un genocidio, porque eso fue un genocidio, y no es así. Los chinos a los japoneses por la invasión de los japoneses a los chinos. ¿No? los coreanos a los japoneses. Sí, Así. Y así podemos hacer una historia infinita, ¿no? bueno, los de Por cierto, Vietnam que a ya los mi memoria me norteamericanos. regresó y pido disculpas. El tercero es Herbert Torres. Ah, tremendo, tremendo ser humano. Creo que es oye, y creo que es un trío de altísimo nivel Ujú, para que reflexione sobre esta materia. Y ujú. presentaremos otros con gente igualmente importante que están pensando este, por qué seguimos atascados. Y ese ciclo, cuando termine, sí vendrá con especialistas qué tenemos que hacer al final del túnel en materia de educación, en materia de institucionalidad, en materia de ciudadanía, o sea, todas las cosas que te hacen ser una nación moderna y no una nación anclada en el pasado. Y que van Entonces, a eso chocar con ¿cómo se llama? Con un lavado de cerebro, no de décadas, de siglos. de siglos, sí, claro, claro. Y por eso es que no terminamos de tener, o sea, ¿por qué tiene tanto éxito los países del sudeste asiático? Bueno, porque ya están mirando hacia el futuro y están construyendo futuro. Y lo más interesante, lo que más me apasiona, es qué está pasando en África. África está creciendo, África está cambiando, África no está anclada en todos los males. Y mira qué males le han hecho a África. Si hay alguien que tendría motivo para realmente estar anclada en el pasado, son ellos. Ellos sí tienen su monumento. Mi hijo está en Benín, que era el reino de Dahomey, y ahí hay un monumento sobre la gente que se llevaban, o sea, a los esclavos. Pero es un monumento, más nada. Es parte de mi historia, pero mi historia no se detiene en ese punto. Bueno, Pues, y lo que hicieron todos los países colonialistas europeos en África. bueno, eso no dejaron lo que dejaron los españoles. O sea, No, es que eso no dejaron nada. En mira, algunos sitios a un nuevo idioma. cuando Bolívar se va y se casa con la del Toro en España, cuando estaba en Madrid, él era un español. Ujú. Era considerado, no era un meteco, no era un, y tú te imaginas
que hubiera sido posible en el Imperio Británico que hubiera un ministro con turbante en la época de la Reina Victoria. Pero vamos a estar claros, Simón Bolívar, ¿no? Venezuela existe como nación libre e independiente gracias a Páez, no a Simón Bolívar, que quería la Gran Colombia, cuya capital iba a ser Bogotá, porque consideraba que los colombianos estaban más preparados en la política que los venezolanos, que eran muy buenos luchando, ¿no? Y que además lograron las hazañas, gracias a ellos, las hazañas de Simón Bolívar, que fue nombrado, por cierto, por la BBC como el hombre más importante de su siglo. ¿Okay? Ciertamente lo fue. Y que Como lo además, fue, oye, como lo fue Alejandro Magno, como lo fue Julio claro, César, o como lo fue pero a Washington. diferencia de Julio César y Alejandro Magno, y a diferencia de toda esa gente, él y su gente, que lo seguían, no arriesgaban su vida por el poder y por la riqueza, sino para liberar esos pueblos, que es muy diferente a lo que hizo Alejandro Magno y lo que hicieron todos ellos. Eran conquistadores, eran conquistadores. Sí, tú sabes que eso, cuando tú hablas del Imperio Romano, hay un libro muy interesante que recomiendo a tu audiencia que lo lea, de una andaluza historiadora que se llama Isabel Roca, que el libro se llama Imperofobia y Leyenda Negra. ¿Ah? Y a través de ese libro tú te das cuenta que en realidad en la historia de la humanidad, verdaderos imperios no ha habido sino el romano y el español. O sea, porque el imperio romano, a todo lo que conquistaban le daban la ciudadanía romana. ¿Ah? Todos eran romanos. Y Tan es así, modificaban su lenguaje porque nuestro también, castellano viene justamente bueno, de... y nos dio el latín, sí, a todo. Sí, Pero lo más divertido y lo más importante es que hubo Adriano, era de origen ibérico, el mayor pensador de los estoicos, Séneca, era ibérico. O sea, era una visión distinta y lo que sí tuvieron en común los romanos y los españoles es que construían carreteras por todos lados. Imagínate tú que había, dice ella, María Elvira Roca, se llama ella, dice que había una carretera que desapareció que unía a Lima con Caracas, ¿oíste? eso no lo Y sabía. ahora en los Estados Unidos acaban de declarar como monumento histórico una carretera que iba de Ciudad de México hasta el centro de los Estados Unidos. Porque los americanos, los españoles, la gente se olvida que llegaron hasta Oregon. O sea, cuando tú vas a California, toda esa parte, ¿cómo se llaman las ciudades? San Francisco, Los Ángeles, o sea, y llegaron en el Bueno, Pacífico. ¿cómo se llama donde yo estoy viviendo? Se llama Florida. Es Bueno, más, por eso. ya hay ciudades, pequeños pueblos que se llaman Oviedo y demás, ¿sí? Bueno, y todo el centro, San Antonio en Texas. Ah, y bueno, y ellos llegaron hasta Guam, hasta las Filipinas. ¿Ah? Hay que ver lo que era esto. Y entonces, por supuesto, los otros competidores de la época, alemanes, holandeses, franceses e ingleses, inventaron la leyenda negra para demonizar a quien era realmente el imperio más importante de esos siglos, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso es bueno que los venezolanos lo sepamos y nos sentamos orgullosos de nuestros ascendientes indígenas, de nuestros ascendientes españoles y de todos los ascendientes que tienen, porque hoy en día un descendiente italiano, de portugués o de gallego es tan venezolano como tú y como yo. Es magallanero del Caracas, o sea, es más, compra el mito este histórico como se lo hemos vendido. Toda esta batalla y todo eso es parte del acervo. Y que la mayoría vino en los momentos de crisis de sus países, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en el caso de los españoles de la Guerra Civil Española, para hacer un futuro, buscando futuro y regresar a su país, y la mayoría no regresaron. Y la mayoría se quedaron aquí y sus hijos son tan venezolanos como el más venezolano. Bueno, tú mismo eres un Yo descendiente, soy uno de ellos, de hijos tú eres españoles uno de ellos. aquí, Y bueno, y que mi muchísimos padre más, regresó. y Pedro Grace, y tanta gente que fue, por todo eso, pero todo eso es la nación venezolana y la nación que tiene que aprovechar todas esas experiencias para enfrentar un reto tan complicado como es el reto del siglo XXI, con sus transformaciones fundamentales que muchos llaman la cuarta revolución industrial. Entonces tú tienes que educar, tú tienes que transformarte en ciudadano
tienes que realmente prepararte, porque tú no eres el ombligo del mundo, ni eres un mundo aislado, sino que eres parte de un todo, y esa parte de un todo tienes que ser una nación pujante y no una nación estancada como estamos hoy en día. Bueno, ahora quiero preguntarte antes de que finalicemos, bien interesante como todas estas charlas, no solamente estas tres últimas, sino todas las que estás haciendo y ya llevas años haciéndola, porque por lo menos dos Llevamos años. ciento, ¿sabes cuánto llevamos ya? 193. Imagínate tú. Te voy a preguntar, ¿estamos saliendo bien de esto, de esta narcotiranía? ¿Vamos por buen camino? Porque todavía ayer o antes de ayer me decía Sánchez Berzaín, un conocedor de la historia, no solamente de la nuestra, sino de América Latina, y que tuvo los puestos más importantes en Bolivia, excepto el de presidente, porque hasta, si no mal recuerdo, hasta ministro de la Defensa fue. Para él sí se está haciendo un buen trabajo de oposición. Para ti, Yo estoy convencido de que sí, estamos yendo, claro, es un camino empedrado, lleno de obstáculos, pero hay un factor, Napoleón, que lo dijo muy bien en una entrevista que le hice Félix Seijas, ¿no? Que me dijo, señores, ustedes lo que acaban de ver después de la primaria, en que votaron casi 3 millones de personas, eso no es sino la punta de un iceberg. El fenómeno que hemos visto, y que después lo contrastamos con lo que sucedió en diciembre, es que María Corina logró conectar con la base del pueblo venezolano. Y es más, yo diría que, según lo que dicen la gente que mide las encuestas, tiene inclusive un soporte en la base popular mayor que el que tuvo Chávez. O sea que realmente, para que tengas ese número y tú ganes una elección con 93%, significa que la base chavista votó por ella, que la base ADECA votó por ella, que la base copellana votó por ella. Es más, María Corina tiene más respaldo en los estratos populares que en los estratos A y B. En los estratos A y B, sí, sí, estoy contigo, pero no me mojo por ti. O sea, y eso es un factor interesante porque en el fondo, claro, entre más alto el sector, se impone lo que llamamos la duda cartesiana. ¿Ah? Bueno, sí, puede ser, pero puede no ser. ¿Y qué pasa si? Y si tengo que poner un candidato B. En cambio, la Fuerza Popular no quiere saber nada de eso. Dice, vamos contigo hasta el final. ¿Ah? Entonces, dentro de eso, ¿qué sucede? Ahora, y es interesante, Napoleón, todos los partidos, o digamos, la mayoría de los partidos verdaderamente democráticos están alineados. Y ella ha tenido la inteligencia de no transformarla como Chávez en su propio movimiento, sino integrar todos los movimientos en un gran esfuerzo tricolor. Y cuando está haciendo el llamado a los 600.000 testigos de mesa, son de todos nosotros. Dice, antes tuvimos divergencia, hemos cometido errores todos, pero ahora trabajamos juntos y estamos unidos. Y eso es cierto. Y si tú ves que en su comando arriba hay gente como Héctor Alonso López, que era perecista, está, ¿qué te puedo decir yo? Antonio Eh, Ledesma, que Antonio Ledesma, Osvaldo Álvarez Paz, o sea, hay ya, de todos los colores. Recientemente se acaba de sumar nada menos que Rodrigo Cabeza, que fue ministro de Finanzas de Chávez. O sea, ella es en este momento una integradora de un movimiento y contra la fuerza y la voluntad popular es muy difícil enfrentar, sobre todo cuando el ejemplo que tú das es que tú llamas a un simulacro de referéndum y tienes un referéndum al cual, mira, siendo muy generoso, asistieron 1 millón de personas. O sea, siendo muy generosos y básicamente muchos son funcionarios públicos. ok, pero mira, fíjate, para el abogado defensor de María Corina, ella no está inhabilitada ya. Claro que no, El eso no ministro. existe. Ok, para Sánchez Berzaín, a ella no la van a inhabilitar. La pelea es, ¿no?, conseguirse un sustituto del Consejo Nacional Electoral imparcial, que puede ser las Naciones Unidas o la OEA, ¿no? Porque lo ha hecho en otras elecciones. Ok, para él. Pero esa es una lucha y luego la lucha es, una vez que ella
le acepten que va a arrasar, que arrasó en las elecciones, ¿no? Que Miraflores le entreguen el poder. ¿Qué piensas tú Por de eso? eso, yo creo que no necesitamos ni siquiera llegar a eso. Fíjate que ella dijo recientemente que la mejor salida para, para esto es que ella termina negociando con Maduro. Ella está diciendo, ella está entrando en la negociación. ¿Te acuerdas que ella tenía unas posiciones un poco críticas? Ella dice ahora, yo hablo todos los días con Gerardo Blay, como diciendo, yo soy la que estoy avanzando en esto. Y a la larga van a tener que hacerlo, Napoleón, porque esto no es manejable. La respuesta que puso el Departamento de Estado, independientemente de la furia bolivariana, que hay un editorial de analítica hoy que explica qué es la furia, ¿no? Como fenómeno, y no es un signo de fortaleza, sino de debilidad y de vulnerabilidad. Pero a Este, esa furia bolivariana, Cecilia Sosa habla de lo que hay es una furia ciudadana, civilista, democrática, ¿no? Y además a través del voto y a través del apoyo irrestricto por primera vez en mucho tiempo a una representante de la democracia. Yo no la llamaría furia la nuestra, la llamaríamos una voluntad inquebrantable de deseo de cambio. Y como dicen la gente de menos recursos, Pero espérate un ¿qué más? instante, me toca y me perdonas porque me choca este tipo de preguntas, pero hay gente que piensa que por las buenas no van a salir porque no se trata de una dictadura tradicional, se trata de una narcotiranía Y que no van a dejar el poder, el dinero, el negocio ni las armas. quizás para preservar muchos de sus intereses y su propia existencia y su propio final, van a tener que negociar. O sea, no es una cuestión hipotética. O sea, una cosa es negociar si no tienes respaldo detrás. Otra cosa es negociar cuando tienes un respaldo gigantesco, silente, pero presente, de la inmensa mayoría de la población. ¿Tú sabes lo que le dice la gente básicamente en el pueblo, en el interior, en todas partes? A María Corina. ¿Qué más me van a quitar, María Corina? Si ya me quitaron lo más importante, me quitaron a mis hijos. La vida, No, mis hijos se fueron. no. No, ¿Qué más le pueden quitar la vida como se le la quitaron vida. a muchísima gente hasta Sí, ahora? sí, pero en un cierto sentido, fíjate que inclusive esas cantidades que son lamentables, terribles, proporcionalmente, no son como lo hemos visto en otras situaciones, en otros estados, porque hay un temor detrás de las consecuencias de esos actos. No solamente el tema de la Corte Penal Internacional, sino que inclusive si tú dejas que el agua hierva más allá de cierto nivel, de pronto es incontrolable, ¿no? Entonces yo creo que lo racional es lo que se está haciendo y se está haciendo bien. ¿Que es difícil? Sí. ¿Que es complicado? Sí. ¿Que es imposible? No. Le Yo me acuerdo, preguntaba, yo me eduqué en Francia de muchacho y hay una frase que se me quedó grabado. Y yo decía, imposible no es francés. ¿Ah? Yo diría, imposible hoy en día no es venezolano. Yo creo que lo importante es, hay un editorial de analítica en hace unos días que citaba la famosa frase de Churchill, We will never surrender, no nos rendiremos nunca. Y si tú crees que vas a ganar el Napoleón y tienes la voluntad detrás y te atreves a hacerlo, las dictaduras, sean del signo que sean, siempre al final han caído, ¿viste? Y esta no es la excepción. O sea, yo creo que ahora la búsqueda no es como ellos quieren por vía de la violencia. Yo creo que cuando tú tuviste el referéndum sobre el Esequibo y movilizaste el Plan República, ¿qué vieron los soldados? ¿Qué vieron los oficiales que estaban allá? Que no había pueblo. O sea, ese es un factor muy importante. Y esos soldados no tienen familia en todos lados. O sea, yo creo que eso es más una amenaza que una realidad. Y lo que pasa es que hasta ahora parecíamos una gallera, una pelea entre todos presuntos líderes, que después de que hiciste el referéndum fue el terremoto que dejó que ninguno tenía más del 3 o 4%. ¿Ah? Se acabó. O sea, no hay discusión porque la primaria fue la mayor encuesta que se ha hecho en la historia nacional. ¿Y qué le queda? No le queda más nada
sino follow the leader, ¿oíste? Bueno, Y el líder, y el líder no se está aprovechando de eso, sino que está trabajando con ellos, ¿oíste? Y les está dando espacio para defender y conquistar el retorno a la democracia. bueno, qué mejor para finalizar estas palabras tuyas y este análisis de la lucha por la democracia en Venezuela. Gracias, Emilio Figueredo, quien fuera embajador en las Naciones Unidas por Venezuela, fue expresidente, editor de Analítica. Ahí tienen ustedes la forma de comunicarse con él y con esa serie de grabaciones y de reuniones que tiene realmente muy importantes, muy brillantes. Gracias, Emilio. Sí. Gracias a ti, Napoleón.